Buenas tardes a todos, un gusto poderles saludar. Soy Brian Cuaresma y ahorita venimos para poder explicar un poco acerca de cómo ha avanzado el pensamiento de la ciencia política, de los precursores y fundadores de la misma. Entonces, esta está dividida en dos partes. Está dividida en los fundadores clásicos y los precursores modernos. Algo que me llama mucho la atención antes de poder comenzar indicando cada uno de los aspectos y de los aportes científicos que estas personas hicieron es de que los fundadores clásicos se enfocaron un poco más en cómo iba a estar reinada la ciencia política, es decir, cuáles fueron los factores influyentes, que fueron muy pocos, y también cómo iba a estar esta estructurada. Sin embargo, los precursores modernos, obviamente, de acuerdo a la necesidad que había en los mismos tiempos, informaban más o indicaban más acerca de cómo debía realmente estar organizada el poder político con respecto a los poderes del Estado, con respecto a qué factores iban a ser influyentes para la soberanía, etcétera. Entonces, comencemos. Como primer fundador clásico tenemos a Platón entre los años 427 y 347 antes de Cristo. Platón comenzó proponiendo una sociedad ideal reinada por filósofos y reyes, reinando en paz entre las clases sociales. De hecho, la idea de Platón no estaba muy mal, porque Platón indicaba de que los filósofos y los reyes, es decir, personas que realmente tenían un pensar un poco más avanzado, podríamos decirle, y los reyes, que eran las personas que tenían el poder en ese entonces, podrían ser una muy buena opción para poder gobernar entre las clases sociales, pero de una forma pacífica. Entonces, la idea de Platón era muy buena, era muy acertada, sin embargo, era un poco limitada, porque iba a ser como algo que solamente iba a ser gobernado por reyes y filósofos. Después tenemos a Aristóteles en los años 384 y 322 a.C. Aristóteles clasificó la forma de gobierno y ya Aristóteles comenzó incluyendo a a la ciudadanía en la política. Y es algo bien interesante porque aquí ya no solamente es como el grupito de filósofos y reyes, sino de que ya se incluye un poquito más al pueblo. Ya con el pensamiento aristotélico se comienza a dar a entender el poder que tenía el pueblo en la toma de decisiones de la política. Posterior tenemos a San Agustín, y esto es bien remarcable, porque San Agustín era, podríamos considerarlo un santo en aquel entonces, en los años 354 y 430 después de Cristo, y San Agustín ya comienza a proponer la influencia del cristianismo en la política, y ya se comienza a introducir la religión entre la iglesia y el Estado. Entonces el cristianismo ya comienza a tener un poder influyente en el Estado. Posterior a San Agustín, en los años 1225 y 1274, tenemos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica y refuerza la teología cristiana. Básicamente, Santo Tomás lo que refuerza es de la influencia que tenía la filosofía aristotélica junto con el poder cristiano. Entonces, prácticamente se relaciona el pensamiento aristotélico relacionado junto con el cristianismo, que tenía que ser muy influyente. Entonces, hasta esta parte podemos ver dos factores en los precursores clásicos que son muy determinantes. Número uno, el cómo iba a estar integrado el poder político, que podríamos decirse que era a través de filósofos y reyes. Y número dos, la influencia del cristianismo mismo. Entonces, estos dos factores fueron muy determinantes en cómo iba avanzando la idea de la ciencia política en aquel entonces. Posteriormente tenemos a los precursores modernos, que comienza con Nicolás Maquiavelo, entre los años 1469 y 1527. Maquiavelo comienza analizando la política desde una perspectiva un poquito más realista, es decir, ya pone los pies sobre la tierra Maquiavelo, y él separa un poco de lo que es la moral de la política y se enfoca en cómo el poder con sabiduría puede llegar ya sea a justificar o a perjudicar o a beneficiar mucho a la soberanía. Maquiavelo ya comienza a decir como, ok, el pensamiento del poder que realmente uno tiene es en el cómo las decisiones influyentes de los que tienen poder político puede hacer que la soberanía ya sea pueda progresar o pueda decaer. Posterior a Maquiavelo tenemos
Jean Bodin. Jean Bodin empieza entre los años 1530 y 1596 y este establece que la soberanía es lo que realmente tiene o debería de influir en un poder absoluto con respecto a la situación política. Entonces, Jean Bodin comienza expresando de que realmente si realmente los poderes o la política en ese entonces o los que gobiernan realmente el poder político escuchan realmente a la soberanía y cómo ellos realmente desean poder mejorar, estos pueden tener realmente un efecto muy importante. Entonces, posterior tenemos en 1588 y 1679 a Thomas Hobbes, y este introduce y justifica que existe la necesidad de un soberano absoluto. El pensamiento de él, la verdad, es un pensamiento que es muy distintivo a los demás, porque él indica de que todo debe ya de indicarse con una persona que tal vez tenga todas las características de los predecesores anteriores. Es decir, que sea una persona bien íntegra, que sea una persona bien letrada, que tenga un amplio y sabio, un amplio y sabio dominio del poder y de que realmente pueda reinar absolutamente hasta que muera. Entonces, Thomas Hobbes comienza indicando eso y comienza proponiendo esto. Posterior en los años 1632 a 1704, tenemos a John Locke y este comienza defendiendo los derechos naturales de la vida. Y este comienza impulsando, y ya aquí es donde comienza lo que comúnmente nosotros le llamamos como el poder del pueblo. O en otras palabras, los primeros indicios de lo que es un poder de Estado, pero correspondiendo al pueblo mismo. Y este dice de que el pueblo tiene derecho a derrocar gobiernos que no los protejan. Cabe destacar de que en esta parte de John Locke ellos estaban atravesando una parte de muchos conflictos, muchas guerras, y él comienza indicando de que si realmente los que están a cargo del poder político mayor no comienzan a protegerlos, entonces que el pueblo tiene derecho a poder derrocarlos, porque si no hay nadie que los proteja, obviamente, el pueblo está en todo su derecho de poder hacerlo. En 1689 y 1678 tenemos a Montesquieu y este ya comienza indicando, ok, ya sabemos que tal vez los problemas provienen de arriba. Entonces lo que yo voy a proponer es poder dividirlos, cada quien por su parte, y que cada clasificación tenga su propio dominio y poder. Entonces este comienza estableciendo los poderes del Estado, y este los comienza dividiendo en tres, que eran los tres originales, que era el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces Montesquieu comienza ya a organizar, a organizar cómo iba a estar dividido el poder político. En 1712 y 1778 tenemos a Jean-Jacques Rousseau y este introdujo la idea de la voluntad general. Propuso la soberanía popular como fundamentos de legitimidad política. Nada diferente de lo que los anteriores habían dicho, sino de que este comienza a decir de que generalmente, como comúnmente se le conoce, el pueblo es el que tiene que ser escuchado de acuerdo a las necesidades que ellos tienen y es el que debe de ser realmente beneficiado mayormente por la toma de decisiones de los que están a cargo del poder político. En 1805 y 1859 tenemos a Alexis de Tocqueville y este empieza a poder analizar otro tipo de democracias. En este caso, comienza analizando la democracia estadounidense. Y este destaca de que la participación de la ciudadanía en su conservación de la libertad es muy importante. Entonces, básicamente, él comienza introduciendo, a través de un estudio de la democracia estadounidense, de que el pueblo debe de ser libre. El pueblo no debe de ser un pueblo sometido, no debe de ser la ciudadanía opresada, ni tampoco debe ser mucho menos discriminada, sino de que debe ser libre, debe ser espontáneo, debe estar en solidaridad. Posterior tenemos a Auguste Comte en 1798 y 1857 y este promovió el estudio científico de la sociedad y de la política. De todos, sinceramente, este ha sido uno de los que más me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque este no solamente comienza a poder analizar desde otra perspectiva en este aspecto científico a los que tienen poder
en la política, sino que también comienza a analizar cómo es el nivel de inteligencia de la sociedad. Entonces, él indica, y él tiene muy buenas ideas, que prácticamente derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Entonces, bajo esa misma teoría y esa idea que Auguste Comte tenía, él comienza diciendo de que la mayoría de las personas de la sociedad siguen al líder o están a favor de lo que el líder dice porque tal vez no saben cómo es que lo va a beneficiar o si realmente eso se va a cumplir o les va a perjudicar a largo plazo. Entonces la idea de Auguste Comte me llama mucho la atención porque él comienza implantando esto y comienza haciendo como un análisis de estudio científicamente de la sociedad y de la política. Casi para ir finalizando, tenemos a Karl Marx en 1818 y 1883 y este desarrolla la teoría del materialismo histórico. Analiza las relaciones de poder y clase en la estructura económica y política. Entonces, este comienza indicando y dice, ok, aquel que tiene más poder es el que tiene más oportunidades de poder lucrarse económicamente y de poder tener una mejor posición política. Y entonces este comienza diciendo, entre más una persona tenga, o entre más riquezas o más tierras tenga esta persona, más oportunidades tiene de poder ser influyente en la política. Y la verdad que no tiene como una falta de lógica lo que dice. Sin embargo, él solo comienza indicando cuáles son los futuros prospectos a poder tener un poder político más influyente en la soberanía. Y al final tenemos a Friedrich Engels en 1820-1895 y este prácticamente era la mano derecha de Karl Marx. Y este profundiza el capitalismo y la estructura del Estado desde una perspectiva socialista. Lo que, lo que él indica es de que realmente la capitalización, como está estructurada, debe de ser vista desde una perspectiva social. Debe de poder ser visto como no está mal que aquel que esté en el poder político tenga lo que tenga o esté donde esté, sino de que está mal el que yo no pueda desarrollar una perspectiva diferente a la que él tenga y proponerla. Entonces, Friedrich Engels desarrolla esa parte y así podemos ver en esta pequeña línea de tiempo de estos 14 precursores y fundadores de la ciencia política, cómo ha venido evolucionando desde los fundadores clásicos hasta los precursores modernos. Cuáles han sido sus factores importantes y aportes influyentes a lo largo de esta línea del tiempo y a lo largo de la historia de la ciencia política. Espero que esto ha sido de mucho agrado a ustedes y que puedan tener una excelente tarde. Hasta la próxima.